Hola chiquillos, ¿cómo están? Eh, Voy a empezar a hacer este tipo de videos para que ustedes puedan seguir trabajando de forma más eficiente en su casa, ¿ok? Cualquier duda, acá abajito les voy a dejar mi correo para que ustedes también puedan hacer sus dudas y puedan hacer sus consultas y yo también a la brevedad tratar de responderlo lo más rápido posible. Lo que vamos a ver hoy día principalmente es un tema que es la función afín, ¿ya? Nosotros tenemos que entender una cosa súper simple. Cuando nosotros trabajamos con una función afín, que lo voy a escribir acá, ¿de qué se trata? Principalmente es una función que en su forma algebraica nosotros encontramos que esta es mx más n, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que entender acá cuando nosotros hablamos de m, x y más n? En algunos libros o en algunas partes bibliográficas la n se reemplaza por una c, pero significa exactamente lo mismo. Para eso vamos a hacer una gráfica acá, un plano cartesiano, en los cuales nosotros tenemos el eje X y el eje Y, ¿ya? Una función afín es una recta que puede tener la siguiente forma, que se puede desplazar dentro del plano también. Una de ellas es de esa forma, puede ser acá, puede ser aquí y puede ser acá, ¿ya? Las que nosotros vemos a continuación, que son estas dos, que pueden desplazarse a través de cualquier parte del plano, vendrían siendo funciones afín crecientes. Y las que tenemos de esta otra forma, como las que podemos apreciar de acá, son decrecientes. Ahora, si ustedes se fijan bien, nosotros en este punto tenemos el que nosotros llamamos el origen, es decir, el par ordenado 0,0. Si ustedes pueden visualizar y pueden apreciar acá, la función afín es una recta que nunca va a pasar por el origen. Esa es su principal característica, ¿ok? Entonces, esa era una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender. A diferencia de la función lineal, que la función lineal, sí pasa por el origen. Es decir, si nosotros lo representamos a través de una línea negra, es así. De forma creciente o de forma decreciente. Entonces, las líneas negras representan una función lineal que pasa por el origen. Y las líneas rojas representan una función afín que se caracteriza porque esta nunca pasa por el origen. Siguiendo con esta misma explicación, nosotros tenemos en su forma algebraica una m y tenemos una n. La letra m significa pendiente. Y esta siempre va a estar representada, ¿y cómo la vamos a calcular? Solamente viendo una función. Es decir, si nosotros tenemos 3x más 4, nosotros para identificar la pendiente tenemos que ver cuál es el número que acompaña a la x. Es decir, qué número está multiplicando a la x. Entendamos que aquí hay una multiplicación. En este caso, m vendría siendo el número 3. Y ese es el valor de la pendiente. Por otro lado, la letra n es el coeficiente de posición, que vendría estando representado por el número que se está sumando o muchas veces también se puede estar restando, ¿ok? Entonces, en este caso n vendría siendo 4, que sería por donde corta al eje Y esta función o la recta que se está formando al momento de graficarla. Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo, si nosotros nos encontramos en un ejercicio donde ustedes le entregan esta función como ejemplo, 3x más 4 o f de x es igual 3x más 4, y ustedes les preguntan calcular el valor de m y calcular n, y al mismo tiempo ubicar las coordenadas en donde se corta el eje Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como ya habíamos dicho anteriormente, para calcular el valor de m, que viene siendo la pendiente, nosotros nos fijamos en el valor que acompaña a la x.
En este caso, 3. ¿Por qué? Porque es el número que multiplica la x. 3 en este caso tiende a ser positivo, porque su signo que está delante es positivo. Si en el caso que hubiese un número que tuviera un signo negativo, la pendiente se acompaña por ese mismo signo. En este caso, la m vendría siendo 3. La n es el número que se está sumando o se está restando en la función. Si nosotros podemos ver acá, es el número que no está acompañado o que no está multiplicando la x y está sumando o se está restando en la función. Por ende, vendría siendo el número 4. A la vez, si en vez que acá hubiese habido un signo positivo, aparece un signo negativo, la n va acompañada con su signo. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo encontramos nosotros la coordenada en el cual corta al eje Y? Es súper simple. Para eso nosotros tenemos que buscar y dirigirnos directamente al valor de la n. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos un par ordenado en el cual nosotros decimos el valor es 0 y el valor de la y de ese par ordenado o de esa coordenada va a ser el valor de la n, es decir 0,4. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Hemos hecho una descripción de que es una función afín, que es cualquier recta que no pasa por el origen, ¿ya? Y que tiene forma mx más n, o en algunos libros o bibliografía es mx, m multiplicado por x, más el valor de c, que c y n vendría siendo lo mismo, que es el coeficiente de posición, que es donde corta el eje y. Ahora, un ejercicio también que es muy común que nosotros nos encontremos es el siguiente: encontrar la función afín dado dos puntos. Es decir, tenemos que encontrar m, el valor de la n, y de esa forma armar la función. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en primera instancia? Nosotros nos fijamos que tenemos dos puntos, es decir, tenemos dos pares ordenados que son dos coordenadas. El punto 1 es menos 2,0 y el punto B es 0,6. Para encontrar m, que nosotros tenemos acá, que nosotros dijimos que era la pendiente, tenemos esta fórmula. Y sub 2 menos y sub 1 partido o dividido por x sub 2 menos y sub 1. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos el primer punto que vendría siendo A. Tenemos el par ordenado que representa su x y tenemos el valor de y. Como es el primer par ordenado, nosotros vamos a decir que esta x y esta y van a ser x1 y sub 1. Por ende, el segundo punto también tenemos que entender que tenemos una x y tenemos una y. Y va a ser x sub 2 y sub 2. Luego que nosotros tenemos eso armado o identificado, nosotros lo traspasamos a la función, a la fórmula y lo podemos trabajar. Es decir, x sub 2, vemos la tabla y decimos que es 6. Menos y sub 1, que es 0. Por otro lado, x sub 2 es 0 menos x sub 1, que es menos 2. Hacemos los cálculos. 6 menos 0, 6. 0 más, o sea, 0 menos 2, nosotros tenemos que entender que cuando tenemos menos, eso por la regla de los signos es positivo. Es decir, esto quedaría positivo. Por ende, el valor vendría siendo 2. 6 dividido 2 me da 3. Entonces automáticamente nosotros decimos que la pendiente es igual a 3, o que 3 es igual a m. De esa forma ya tenemos encontrado el valor de la pendiente, es decir, el número que multiplica a la x. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros para encontrar n? Para encontrar el valor de la n, nosotros siempre decimos lo siguiente: que el par ordenado o donde se corta es el punto 0, n. Es decir, entre los dos pares ordenados que nosotros encontramos acá o con los cuales nos vamos a enfrentar, la forma más fácil de encontrarlo y hallarlo es ver cuál de los pares ordenados, el A o el B, su x es 0. Si nosotros nos fijamos acá,
el que nos da la resolución de esta pregunta es el punto B. Es decir, ¿por qué? Porque como vemos acá, x tiene que ser 0, independiente de su n, y el punto B nos da que esto es 0,6. Entonces, en este punto, en esta coordenada, nosotros decimos que la recta corta al eje Y. Por ende, luego que lo encontramos, decimos, si x vale 0, y vale 6. Entonces, el valor de la y de ese par ordenado, en el cual x vale 0, va a ser el valor del coeficiente de posición, que viene siendo 6. Ahora, para finalizar la explicación, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nosotros tenemos que hacer una diferencia. La función lineal es una función que su recta pasa por el origen, es decir, que pasa por el punto 0,0. Y la función afín no pasa eso, pasa en cualquier otro punto, pero menos por el origen. ¿Ya? La función lineal tiene la siguiente forma: mx, es decir, solamente tiene pendiente. No tiene un coeficiente de posición porque se entiende a grandes rasgos que este pasa por el punto 0,0 o el origen. A diferencia de la función afín, que n es el coeficiente de posición que indica por dónde corta al eje Y. Si esto nosotros lo llevamos a números, nosotros podemos identificar una función lineal de esta forma: cualquier número que se acompaña con una x. Puede ser una fracción o puede ser inclusive un decimal u otro. Estos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por otro lado, una función afín, vamos a ocupar los mismos números para que se pueda entender, se acompaña por una pendiente y por un coeficiente de posición, el cual también pueden ir variando, pueden ser decimales, pueden ser fracciones, da lo mismo, se entiende como tal. También pueden ser positivos o pueden ser negativos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos en un ejercicio, vamos a hacer una raya acá para que se diferencie, en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, un cuarto más 3x? Para que no se enreden, hay que ordenarlo. Es decir, primero van los valores que tengan x y luego van los que no la tienen. Y de esa forma ustedes pueden decir que las pendientes son los que acompañan a la x y los coeficientes de posición o las n son los valores que suman o se restan posteriormente luego de la pendiente o de los números que multiplican a una x. Entonces, de esa forma ustedes pueden identificar de forma directa cuáles son funciones lineales y cuáles son funciones afín.